Bueno, buenos días. Hoy venimos a presentar un año más el Festival Crepuscle, que como siempre tendrá lugar alrededor de la magia de la Noche de San Juan. Quiero presentar a quienes hoy nos acompañan y nos hablarán de esta edición, como es Paco Zarzoso, reconocidísimo director, y bueno, que nos contará en qué vamos a disfrutar en este festival, en este... Es que el festival me suena, no sé, ¿cómo el Crepuscle qué es en sí? Ahora te lo cuento yo, la filosofía. Muy bien. Tenemos a Pedro Luis Alonso, que nos hablará de las cartas de Ulpiano, a Mafalda Bellido, de la compañía La Zafiriña, y bueno, a mi compañera Natalia, que no hace falta que la presente porque ya nos conocéis, ¿no? Y bueno, sin más, le doy paso a Lola. Hola, buenos días. La compañía hongaresa de teatro quiere, sobre todo y principalmente, agradecer que esta pequeña gran empresa que lleva viajando por los dos continentes, toda Sudamérica y España, durante más de 30 años, el año que viene, tiene el honor y el privilegio de que su ciudad, Sagunto y Puerto, los ha acogido como compañía en estos 30 años, nos ha estrenado todo, y además el privilegio, en este caso concreto, con Festival Al Crepuscle, que hace 10 años, en 2014, la compañía presentó, en aquel momento facilitando, agradecer también a la Concejalía de Turismo y a la Concejalía de Cultura, que el turismo sea también, sobre todo, cultural en una ciudad que tiene más espacios teatrales casi que cualquier ciudad con la misma dimensión de habitantes y espacio. En aquel 2014 presentamos un proyecto maravilloso y inmensamente valioso, carísimo, que era hacerlo sin gastar ni un solo duro en electricidad, en los días más largos del año, como estrenaba Shakespeare y los griegos, utilizando en aquel caso el teatro romano y poquita gente, porque se hacía cuando cae el crepúsculo, cuando empieza a caer la tarde, a las 8 de la tarde hasta las 10, como hacían en la época de Shakespeare, sin gastar focos, luces ni nada, solo los maravillosos espacios reales teatrales que tiene esta maravillosa ciudad. En 2014 aquel consistorio no lo vio oportuno, pero afortunadamente la compañía, que somos muy pesados, nos empeñamos en seguir haciendo teatro en un país que no quiere mucho al buen teatro, a Lorca no lo querrían mucho ahora. En 2016 decidimos que hacíamos un preestreno de una obra que acaba de estar ahora en el Teatro Fernando Fernán Gómez con la poeta Premio Nacional de Poesía Paca Aguirre, y allí, en el Teatro Romano, por primera vez en 2016 se hizo Encendidas con la Premio Nacional de Poesía, la poeta Francisca Aguirre Benito, y con otro inmenso gran poeta y músico, Vicente Marcos Neroy, de aquí, de esta ciudad de Puerto de Sagunto, que falleció hace unos meses. Por tanto, este festival y su filosofía es que tuviera el teatro, la música, la poesía, y así va a ser en los espectáculos que ahora os va a presentar Paco. Sigue habiendo teatro, música y poesía. Desde 2016 hasta la siguiente edición, y con los extravíos de pandemias y demás, solo ha podido tener 3 ediciones, pero esta inmensa, gran compañía, la única empresa teatral pequeña de esta ciudad, como se emperra, sigue haciéndolo, y como se emperra, sigue manteniendo la idea de un teatro, de una poesía y de una música de primer nivel. Ha venido músicos como José María Gallardo del Rey en la edición del año pasado. Este año viene él, ya miembro de la Academia San Carlos de Valencia. Este año viene Paco del Pozo, un cantador de flamenco que ganó como Miguel Poveda del Cartagena. Viene y ha venido Jesús Salvador Chapi, uno de los mejores músicos de la Comunidad Valenciana, con su grupo Amores y Jazz. Poetas, premios nacionales de Max, como cuando vino Carreras a hacer su Ricardo III, texto del gran director y autor de Uruguay, gran amigo nuestro, Gabriel Calderón, etcétera, etcétera, etcétera. Pero me preguntaba ahora Ana, que la pobre va hoy muy corriendo, ¿por qué se llama Al Crepúsculo? Porque es verdad que el primer año, cuando lo hicimos en el Teatro Romano, se llamó Inma Cavea al Crepúsculo, utilizando solo el pequeñito espacio próximo al escenario. Y a mí me gusta mucho una anécdota, así que os la voy a decir. Cuando siempre hay vino, comida, cena, y encima, gracias al ayuntamiento y a las concejalías, es gratuito, que no valioso, es muy valioso, inmensamente valioso, pero gratuito, para que podamos hacer la fresca, que es nuestra tradición mediterránea. Cuando se lo contamos a la que nos abastece vino, una prima de La Rioja dijo: uy,
como lo que le pasaba, Festival al Crepúsculo, como decían en mi pueblo, cuando venían las señoras ricas los veranos y las chicas ricas, las chicas pobres oían de, ¿cuándo van a ver a los chicos guapos? Han quedado al crepúsculo, decían las señoras ricas, pero las chicas pobres entendían, han quedado cuando se encrespa el culo. Pues eso es lo que vamos a hacer, encrespar los culos, las almas, los vinos, los bocadillos, la fresca y además con una profundidad, como decía Paca, que fue la mentora, la gran poeta de este festival, con precisión, misterio y conciencia. Y en esa conciencia hay dos obras de memoria histórica. Una ha sido premio de la Comunidad Valenciana, Los que comen tierra, y otra, Las cartas de Ulpiano, sobre el abuelo de Pedro Luis fusilado, donde aquí mismo en este espacio se le hizo el juicio de guerra, donde lo fusilaron. Pero como no nos importa la muerte, que nos importa la vida, hablaré de ese otro gran poeta que falleció hace unos meses y os leeré una cosa que hizo para cuando la compañía, que al año que viene cumplimos 30, cumplió 20, y este poeta, Vicente Marcos Noyoy, escribió estos breves versos magiares para la Compañía Hongaresa de Teatro. Es síntoma de nuestro tiempo que hace poco me recordaba una escritora polaca, de cuyo hijo soy tutor de español aquí en la ciudad del Medio Oeste, en Madison, que en parte al hablarle yo de mis viajes, desgracias y angustias que no vienen aquí a propósito, y en parte a propósito de una última clase de español que le daba a su hijo Félix, yo aproveché para explicarle a su niño de 13 años cuál es la diferencia que hace Derrida entre el futuro cerrado y previsible y el devenir abierto a todo lo posible y bueno, que al tiempo devorador de hombres y mujeres, Cronos, en la mitología griega, se le opone el tiempo dador de oportunidades, Kairos, que todo nos acaba perdonando. Es a ese tiempo dador de oportunidades y magnánimo y perdonador, aquí que tenemos dos obras sobre asesinados por un dictador, es a ese tiempo dador de oportunidades y magnánimo, abierto y porvenir al que pertenecen los muy denostados poemas de ocasión y estos breves versos magiares. Cuando le pregunté a ese niño, a Félix, que él le daba clase allí en Madison, la importancia de la distinción entre el tiempo Cronos que nos mata y el tiempo Kairos que nos da la vida, oportunidades, me dijo que ciertamente era muy importante, especialmente para Derrida, porque con eso había comido toda su vida el filósofo, explicando lo que era Cronos y Kairos. Y ambos nos pusimos a morirnos de risa pensando en qué fin del mundo más torpe nos había tocado vivir. 20 años, eso hace 10, que cumplía la compañía, no son nada, pero yo mal que bien fui devorado y pasé de ser niño como lo es Félix a hombre en estos 20 años que hoy celebraba entonces Hongaresa Teatre, me hice músico, algo epicúreo y tarambana y poeta, más serio y fingidor. ¿Qué puedo decir? El alma se serena. No hubiera sido lo mismo crecer poeta en un pueblo del metal, sense la tristeza de Hongaresa. Y más aún sin ellos quizás no hubiera sido nada. Umbral, Cocodrilo, Ilusionistas, María la Jabalina, Hilvanando Cielos, Aquel aire infinito, Salón Primavera, han sido marcadores en mis lecturas y en las distintas etapas de mi vida, infancia, juventud, adolescencia, trastierra y retorno de momento. Hoy en estos pequeños versos de ocasión un poco libres, porque no merecen menos estos húngaros rebeldes, les deseo poco Cronos y mucho Kairos. Quizás vivamos hoy en el tiempo inflexible de Cronos, el reino del capital y la dictadura del cuerpo, pero habitaremos ahora y siempre fofos, etéreos y arruinados junto a estos teatreros magiares en las Mercedes de Kairos. Paco, adelante. Me he ido a por pilas, que veo que está ahí temblando el micro y no quiero que nos quedemos con él. Bueno, pues muchas gracias por haber venido. Bueno, Lola ha explicado un poco la filosofía del festival y yo voy a explicar un poco la programación que tenemos este año. Bueno, muchas gracias al Ayuntamiento por organizar este festival que creo que se ha convertido en una cita ya importante para los vecinos, porque en una época como la nuestra,
que necesitamos tanto de la juntura, de encontrarnos. Creo que el festival lo que tiene de hermoso es encontrarnos, los vecinos y otras personas que vienen, encontrarnos para alrededor del fuego del arte, de la cultura. Con el crepúsculo tiene dos partes muy bellas, es una parte lúdica, por eso también es muy importante la parte de, está el turismo y está la cultura, porque tiene las dos partes. El crepúsculo es un momento bello y en un lugar, sobre todo en un entorno tan maravilloso como es el Grau Bay, que es un verdadero oasis, tanto por el patrimonio que tiene arquitectónico de ese lugar, como también por todo el patrimonio natural. Entonces ir allí ya solo es una fiesta, y si además vas a ver teatro y música. Nuestro festival que hemos diseñado tiene la filosofía, por un lado, lúdica, por eso va a haber música, pero también queremos darle un valor que hable del crepúsculo. El año pasado fue Sócrates, el filósofo, el que nos inspiró dos espectáculos, uno a partir de los textos de Platón y otro con un texto de Dimitris Dimitriadis, un autor moderno. Y este año lo que da unidad a la filosofía es que vamos a hablar de la memoria histórica, vamos a hablar de las víctimas del franquismo, y es lo que va a unir en dos trabajos maravillosos con el espectáculo. Ellos hablarán ahora más detenidamente, y donde, bueno, tenemos la gran ilusión milagrosa de que van a salir unas cartas que durante 80 y muchos años han estado escondidas, y se va a dar voz a una voz escondida, que es maravilloso con las cartas de Ulpiano. En la parte lúdica vamos a inaugurar el espectáculo con el espectáculo de Endevina, que es un espectáculo maravilloso de música folk jazz, en el que además hay todo un canto al vino, el vino en el arco mediterráneo, donde además se le va a ofrecer al público, se le va a ofrecer como un vino. En ese día también se hará la lectura del manifiesto. Y bueno, esta es nuestra apuesta, porque creo que necesitamos también, en nuestras vidas necesitamos de las fiestas de calidad, el canto a la vida. Entonces, en este caso juntamos la música con el vino, con el crepúsculo. Otro espectáculo muy importante para nosotros es el de Paco del Pozo. Vimos que el año pasado el flamenco funcionó muchísimo, gustó mucho. Entonces, bueno, ahora viene un cantaor con un guitarrista y un percusionista, y lo que va a hacer es preparar Paco, que es un gran cantaor con premios internacionales. Lo que va a hacer es hacer un programa en el que aparecerá el crepúsculo como tema. Pensamos que puede ser también muy, muy importante. Y luego viene un espectáculo inédito, que es un monólogo de Pablo Renom, Castro Ponce, Teoría para una praxis teatral, un monólogo que se han hecho más de 100 representaciones en todo el estado, en Madrid, en Barcelona, y es un monólogo que intenta unir el teatro y la política. Desde un territorio cómico, es un gran dramaturgo, es un clown, y también une con la filosofía. El espectáculo de Castro Ponce era Pablo Rosal. Bueno, y con esto está todo. Ahora Pedro y Mafalda os hablarán de estos espectáculos relacionados con la memoria. Y bueno, espero que sea una propuesta de interés, donde se une lo lúdico, la filosofía, la fiesta y la necesidad de encontrarnos los vecinos en un lugar como es en el Grau Bay. Bien, buenos días. Muchas gracias a las concejalías de Cultura y de Turismo por acogernos, a Ana y Natalia. Yo no soy persona de teatro. En cierto modo, estoy aquí un poco casi porque las circunstancias me han traído aquí. Hace un par de años, tanto Lola López como Paco tuvieron oportunidad de leer una correspondencia muy especial
y en ese momento no han hecho más que impulsarme, apoyarme y proponerme que eso había que teatralizarlo. Lo explico. En 1952 fallece mi abuela Julia Abad y por necesidades familiares hay que desmontar un armario de lo que había sido su habitación para que pueda acoger a una tía mía y a unos tíos míos y a la niña que iba a nacer o que acababa de nacer, y necesitan desmontar un armario. Al desmontarlo, en un sitio inverosímil, porque no era oculto en un cajón, sino debajo del cajón o pegado al cajón por debajo, aparece un sobre con una serie de papelitos, la mayor parte de ellos escritos a lápiz. Son las cartas que escribió mi abuelo desde la cárcel de Sagunto. Estuvo en 2 de las prisiones de Sagunto, en la cárcel de Santana, de Iglesia y Convento de Santana, y en la cárcel del Almacén, que hoy se corresponde con Talleres Wagner. Y allí, mediante un sistema que idearon, cuando mi abuela, que subía todos o prácticamente todos los días desde el puerto de Sagunto hasta Sagunto, con un capazo, con algo de alimentos y alguna muda, ocultaban entre los pliegues del capazo los papelitos, la correspondencia. La de mi abuela no se ha conservado, tal vez quedó en la cárcel, lo cierto es que no se ha conservado, pero ahí estuvo oculta durante muchos años la que mi abuelo escribía y mi abuela sacaba en el capazo. Por tanto, la obra va a girar en torno a parte de mi historia familiar. Pero ¿qué es lo que puede tener de relevante y de interés? En primer lugar, mi abuelo fue un represaliado y fue una persona de cierta relevancia en Puerto de Sagunto. Llegó aquí jóvenes, casados con 2 niñas pequeñas, poco después nació mi padre, en 1925, y en muy poco tiempo pues encontramos documentos y testimonios de que Ulpiano Alonso preside el Círculo Recreativo de Ferroviarios, preside la cooperativa de obreros de la siderúrgica del Mediterráneo, la Compañía Minera de Sierra Minera y la Naviera de Sota y Aznar, es decir, el economato o la COPE, tal y como lo conocemos o lo hemos conocido muchos en Puerto de Sagunto. Y fue también el primer presidente del Partido Socialista Obrero Español en Sagunto. Fue el primero de ellos. Aunque su labor y trabajo fundamental estuvo dentro de la UGT. Cuando tiene lugar la guerra civil como consecuencia del fracaso del golpe de Estado, la fábrica de Sagunto es militarizada y andando el tiempo acabó convirtiéndose en la principal fábrica de armas de la República, especialmente cuando cayó el Frente Norte. Mi abuelo presidía el comité de control de la fábrica, que a pesar de los más de 100 bombardeos que sufrió la población, tanto en Sagunto como en Puerto de Sagunto, incluso la necesidad de trasladar parte de la producción a Cienza, la producción no decayó. Con esa relevancia, cuando terminó la guerra, mi abuelo fue arrestado el 24 de abril, estuvo 7 meses presos. En ese interín asistió, claro, fue conducido a esta misma sala de sesiones donde se realizó el Consejo de Guerra, donde fue condenado a la pena capital, y hasta el 17 de noviembre que lo fusilaron, pues se veía con cierta regularidad en la cárcel con mi abuela y se intercambiaban esos papelitos. La obra. Esos papeles son muchos, no son representables, hay que hacer una selección de ellos, la hemos hecho entre Paco Zarzoso y yo. Hemos tratado de alterar lo mínimo la voz de mi abuelo, es decir, la voz que se oye siempre es la de mi abuelo. Lo que pasa es que intervienen 2 actores, Ulpiano escribiendo y Julia, su mujer, leyendo. Y haciendo ese juego
y tratando de respetar al máximo esa voz, nos hemos permitido mínimas licencias. A veces hemos producido un diálogo con las propias palabras de Ulpiano, entre Ulpiano y Julia. A veces por necesidades hemos cambiado una carta de sitio porque nos interesaba que se fueran alternando las voces masculina y femenina y pocas cosas más. Nuestra intervención en los textos de mi abuelo, que escribía bastante bien, es sobre todo eliminando parte del texto y manteniendo la parte del texto que nos parecía relevante y que podía dar un juego dramático. Yo he estado asistiendo estos días a los ensayos antes del estreno y tengo que decir que las interpretaciones que de momento están haciendo Blanca Martínez y Pere Ricard son extraordinarias y emocionantes. Creo que tiene su interés esta adaptación teatral y especialmente en Sagunto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por invitarnos a la compañía hongaresa. Gracias al Ayuntamiento de Sagunto por llevar a cabo, por apoyar este festival y sobre todo gracias a la hongaresa por impulsarlo. Yo he tenido la suerte de primero asistir a este festival como espectadora desde sus inicios. No me he perdido ni una de las obras y es maravilloso, tanto lo fue cuando se inició en el Teatro Romano como lo es ahora que se realiza en el Grau Vell. Y ahora tuve la suerte también de participar el año pasado como actriz y ahora tenemos la suerte de participar como compañía, así que muchísimas gracias, pues, porque nos hace muchísima ilusión. Bueno, nuestra compañía La Zafirina llevó a término la obra Los que comen tierra hace unos años, después de que esta obra se gestara y se pariera en un taller que se llama Ínsula Dramataria, en el cual Paco Zarzoso es su tutor. Después de muchos navegos, ¿no?, que decimos en mi pueblo, finalmente la obra trata 3 momentos importantes de la vida de 5 personas ejecutadas por el franquismo, por la dictadura en periodo de paz, no en periodo de guerra, algo que creo que es importante destacar, porque estas personas de las que hablamos y muchas de las personas ejecutadas fueron ejecutadas en tiempo de paz ya y no en tiempo de guerra. Y ese matiz es muy importante porque delimita mucho lo que significa caer del lado de los vencidos o del lado de los perdedores. Los vencidos tuvieron su resarcimiento. Las víctimas de los vencidos pudieron enterrar a sus... Las víctimas, las víctimas de los que vencieron, de los vencedores, pudieron enterrar a sus muertos. Las víctimas de los que perdieron la guerra no han podido enterrar a sus muertos, no han podido darles una sepultura, no han podido llorarles, no han podido saber dónde están en muchos de los casos. Y esta obra quiere, de alguna manera, darle voz a esos muertos. Y son esos muertos los que hablan. Primero nos hablan desde una fosa en la que fueron ejecutados y enterrados. Después asistimos al momento en el que esa fosa es reabierta y los huesos vuelven a ver otra vez el cielo y se encuentran con los familiares. Y después asistimos al momento de la ejecución. Y es importante, por lo que decía de la memoria, porque si no sabemos dónde están nuestros familiares, qué es lo único que realmente nos hace humanos y nos distingue de los animales, que podemos llorar delante de una tumba, que podemos saber dónde están, si no nos permitimos esa parte de humanidad, no le permitimos al otro esa parte de humanidad, estamos perdidos como sociedad. Y por eso es importante darle espacio a la memoria y darle espacio y darle voz a los que no la tuvieron. Y simplemente eso, que ojalá podáis venir y conocer la obra. Me gustaría también señalar que en este montaje pues, tenemos la suerte de contar con 2 personas de Puerto de Sagunto, que son Lola, y un acontecimiento muy especial, que es que por circunstancias
tenemos la suerte de que esta obra esté representada también por otra persona de Puerto de Sagunto, que es Marcos, es Fronston. Así que, bueno, simplemente invitaros a... bueno, me señalan por ahí. Nada, simplemente decir que esta obra obtuvo el premio al mejor texto teatral en los premios valencianos de las artes escénicas este año y, bueno, que nos haría mucha ilusión que vinierais a verlo. Bueno, muchísimas gracias. Nada, bueno, buenos días. Agradecer a Lola, a Paco, a Mafalda, a Luis, creo que eras Luis, sí, y al resto, a Blanca también, que nos conocemos durante años. Bueno, yo desde que estoy dentro de la Concejalía de Turismo hemos apostado por este festival, entendiendo que era también un festival diferenciado, porque aparte de por el entorno, que lo hace único, que es el Grau Bay, que lo ha comentado Paco, también por el festival o la representación, perdón, de forma sostenible, fuera también de lo que es el marco de ese turismo tan masificado, ¿vale? Y entendiendo que es un festival para unos pocos, pero entendemos también que tiene una calidad fuera de lo común, que es diferenciado y que, bueno, pues quiero dar las gracias por continuar haciéndolo. Así que poco más, le cedo la palabra a Ana. Gracias. Pues gracias, Turismo, que siempre colabora con estas iniciativas y además que si no, no sería posible llevarlas adelante muchas veces. Y por mi parte, en nombre del alcalde, disculparse, porque él se ha tenido que ir porque yo llegaba tarde y él ha tenido que irse, no podía estar aquí para deciros que nos encanta este festival, sobre todo por lo diferente, como decía Natalia, lo íntimo que es, pero al mismo tiempo, pues este año además se ha trabajado para que pueda entrar más público. Recordar además esa cena que hay después, que yo nunca me queda claro. ¿Tenemos que llevarnos el bocadillo? Sí, o sea, muy bien. Entonces, para todo el mundo que recuerde que después nos quedamos allá a cenar. Se dan su bocadillo, luego que llamamos una cena de sobaquillo aquí y cenaremos seguro que en buena compañía y en un sitio especial. La verdad es que Grau Bay es un sitio muy especial. Y bueno, deciros que además que desde Cultura os agradecemos vuestra labor y que, bueno, pues veremos este año. Esperamos que, sobre todo al público, a la ciudadanía que nos ve y nos escucha, pues que acudan, porque seguro que lo van a disfrutar. Es un entorno distinto a todo lo que solemos hacer de teatro, de música, y además con muchísima calidad. O sea, que juntamos la magia en todas sus formas la juntamos aquí. Y nada más, si no hay ninguna pregunta, pues pasamos a foto de